muy poca memoria. ¿Sí? Así como yo les conté un poco de máquinas de Turing en algún momento, que son formalizaciones de las computadoras. Estas son formalizaciones de dispositivos que tienen una memoria muy limitada. ¿Sí? Entonces, imagínense, para dar un ejemplo de lo que estoy hablando, que tiene una puerta. Esto es un dibujo muy simple, pero la idea es que está graficando una puerta automática. ¿Sí? Una puerta que tiene, fíjense, una puerta acá, esta sería la puerta, tiene un sensor en la entrada y un sensor en la salida. Y la idea es que cuando detecte algo en la entrada, la puerta se abra, ¿sí? Y cuando no detecte más, se cierra. Esa es la idea. Entonces, de alguna forma u otra, el comportamiento de la puerta sería este. Si una persona se para en la entrada, si se para en el sensor este, entonces la puerta se tiene que abrir. ¿Sí? Si no se detecta más nada, o sea, no encuentra nada, no detecta nada en el sensor de entrada o de salida, se tiene que cerrar. Ahora, si una persona está parada en la salida y la puerta está abierta, se mantiene abierta para no pegarle a la persona que está ahí. Y si está cerrada, se mantiene cerrada. Este sería muy simple explicado cómo actúa este tipo de dispositivos, ¿no? Uno puede pensar en, en algún dispositivo que maneje, que controla, un controlador que controle lo que hace esta puerta. ¿Sí? Bueno, entonces si quisiéramos de alguna forma escribir esto más formalmente, o sea, no en lenguaje natural, con algún lenguaje un poquito más matemático, lo que podríamos hacer es usar lo que en realidad se usa es gráficamente, ¿sí? Un gráfico donde ponemos los estados que pueden llegar a tener el dispositivo, la puerta, y ponemos las transiciones. ¿Qué significa esto? Cada estado, ¿sí? Va a ser ilustrado con un círculo, ¿sí? Un posible estado en el que la puerta puede estar. Por ejemplo, la puerta acá es muy simple, puede estar cerrada o puede estar abierta. Y cada flechita es una transición de un estado a otro. O sea, por ejemplo, acá la puerta está cerrada y pasa por una transición a estar abierta. ¿Sí? Entonces, podemos escribir con flechas los posibles cambios de estados y por qué cambia de estado la puerta. Por ejemplo, si está cerrada y detecta a alguien en la entrada, entonces cambia de estado y la puerta está abierta, se abre, ¿no? Ahora, si está abierta y no detecta a ninguna persona, ¿sí? En ninguno de los sensores no detecta a ninguna persona, entonces pasa a estar cerrada. ¿Sí? Y de la misma forma, fíjense las flechitas estas, dicen, si la puerta está cerrada y hay una persona atrás, o hay personas en ambos lugares, atrás y adelante, o no hay ninguna persona, se mantiene cerrada la puerta. Si la puerta está abierta y hay personas en la entrada, o sea, va a entrar una persona, hay personas en ambos lados, o hay personas atrás, entonces la puerta se mantiene abierta. Entonces, este grafiquito que está acá, ¿sí? Me está de alguna forma describiendo el comportamiento de la puerta. Si está cerrada, hay una persona en la entrada, entonces se abre. Si hay personas atrás, se mantiene abierta y así. Con esto nosotros podemos ver, dado los eventos que pasan, cómo se va a comportar la puerta. ¿Sí? Entonces, si tuviéramos que hacer un dispositivo que se actúe de esta forma, solo necesitaríamos un bit, porque necesitaríamos saber si la puerta está cerrada o abierta. Entonces, ese dispositivo necesitaría muy poca memoria. Un bit para saber en qué estado está. ¿Sí? Entonces, ese tipo de dispositivos, ¿sí? Eh, vamos a ver que pueden formalizarse con lo que se llaman autómatas finitos deterministas. Esto que está acá, dibujado así, es un autómata finito determinista. Bueno, entonces, cuando tenemos una secuencia de eventos en la puerta, tenemos una secuencia de transiciones de estados. Por ejemplo, si hay una persona atrás, si hay una persona entrada, la puerta se abre. Si viene una persona atrás, se continúa abierta. Si no hay ninguna persona, se cierra. Es decir, cada secuencia de eventos que tenemos, nosotros podemos ir siguiendo cómo se va a ir, en qué estado va a quedar la puerta, ¿no? Bueno, un autómata finito determinístico es una abstracción de ese tipo de dispositivos, ¿no? Y es una tupla en donde tenemos un conjunto de estados, ¿sí? El Q este es conjunto de estados. Tenemos un alfabeto, ¿sí? El alfabeto lo pueden ver como los eventos que pueden suceder. Tenemos una función de transición que se llama delta. Tenemos un estado inicial, es donde acá fíjense la puerta, un estado inicial se empezaría cerrada la puerta.
y tenemos un conjunto de estados finales. ¿Qué son los estados finales? Son los estados donde uno desea terminar. Entonces acá, por ejemplo, uno desearía que si vienen muchos eventos, finalmente la puerta termine cerrada, ¿no? Entonces, y fíjense que la función delta es una función que dice cómo cambian los estados. Dice, dado un estado y un símbolo del alfabeto, ¿sí? Esto son estas palabras que vimos acá, entrada, ninguna, todas esas, y un símbolo del alfabeto, dice a qué estados pasamos. ¿Por qué le llamo alfabeto acá? Porque en realidad estos autómatas finitos determinísticos se usan mucho para procesar lenguajes, ¿sí? Esa es una de las mayores aplicaciones que tiene. ¿Cómo escribo, por ejemplo, la función delta? Con una tablita. Por ejemplo, si estoy en el estado cerrado y hay una persona atrás, sigo en el estado cerrado. Si estoy en el estado cerrado y hay una persona de entrada, me voy al estado abierto. Y así, ¿no? O sea, con una tablita, simplemente yo puedo describir la función delta. ¿Sí? Bueno, eh, en general, nosotros usamos, como les dije, los autómatas finitos, acá le decimos AFD por autómatas finitos determinísticos, para capturar lenguajes. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿qué es un lenguaje? Bueno, todos nosotros sabemos, tenemos alguna idea de que sabemos el lenguaje español, el lenguaje inglés, usamos siempre esa palabra, pero es difícil definirlo de forma formal, qué son los lenguajes. Nosotros decimos en computación que un lenguaje es un conjunto de palabras. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el lenguaje español sería el conjunto de todos los textos que están bien escritos. Aunque parezca, es infinito, digamos, porque son infinitos los textos en español que están bien escritos, pero sería la definición del lenguaje español. Vamos a ver que hay otras formas de definirlo. Esto sería como una definición por extensión. Digo, muestro todo lo que está dentro del lenguaje. Bueno, entonces, abstractamente decimos que un lenguaje es un conjunto de secuencias de símbolos. ¿Sí? Fíjense que dependiendo del lenguaje, nosotros vamos a usar un símbolo u otro. Los griegos usaban símbolos diferentes que los romanos. ¿Sí? Entonces, el lenguaje depende un poco de los símbolos que usemos nosotros para escribir las palabras. En computación en particular, ¿qué símbolos usamos nosotros? Usamos el 0 y el 1. ¿Sí? Las computadoras, el lenguaje de las computadoras, por debajo, usan el código binario. Entonces, en general estamos bastante interesados en considerar un lenguaje que tienen solo ceros y unos. Por más que parezcan muy simples y difíciles de leer, las computadoras los entienden perfectamente y es uno de los lenguajes que más nos interesa a nosotros. Entonces vamos a considerar lenguajes que tienen ceros y unos, o sea, que tienen palabras con ceros y unos. En realidad esto nos alcanza para describir cualquier lenguaje. ¿Sí? Nosotros fíjense que las computadoras podemos escribir cualquier lenguaje y por abajo lo que hacen es traducirlos a ceros y unos. ¿Sí? Bueno, no sé si son dos temas nuevos esto. Si tienen alguna pregunta, me van diciendo y lo vamos hablando. Si tienen alguna duda, lo vamos charlando, ¿sí? Porque sé que es un poco nuevo para ustedes. Bueno, por ejemplo, un ejemplo de lenguaje. Yo puedo describir, fíjense, el conjunto que contiene K ceros, donde K es mayor o igual que 1. Y este es el lenguaje que tiene solo, si hablamos de números binarios en este caso, solo números binarios con todos ceros. Fíjense, 0, 0, 0, 0, 0, 0 y así. Es el lenguaje. Obviamente podemos describir lenguajes mucho más complejos. ¿Sí? Bueno, un autómata finito determinístico, ¿sí? La idea de los autómatas finitos determinísticos es que nos permiten reconocer cierta clase de lenguaje. ¿Qué significa reconocer cierta clase de lenguajes? Significa que yo les doy una palabra, un texto, y queremos construir un programita que me diga si ese texto pertenece a ese lenguaje. Por ejemplo, en este caso es muy simple, pero yo les doy un número binario, le digo, díganme si ese número binario pertenece a este lenguaje. Este son todos ceros, o sea, sería bastante simple. Pero puedo haber lenguajes mucho más complejos. ¿Sí? Hay una clase de lenguajes que son muy simples y que se pueden reconocer muy eficientemente, que se llaman lenguajes regulares. ¿Sí? Para eso sirven los autómatas finitos determinísticos, para reconocer los lenguajes regulares. Entonces, fíjense, los autómatas, este que está acá, generalmente los autómatas finitos determinísticos son una tupla, ¿sí?
Pero esa tupla de cosas, que son estados, alfabetos, función de transición, estado inicial, estado final, se pueden describir gráficamente. En general, cuando no son muy grandes, se describen de esta forma. Entonces, este autómata finito determinista, donde el estado inicial se escribe es este que se escribe con una flechita que lo recibe. Después, cada estado se escribe con un círculo, los estados finales se escriben con con dos círculos, como este, un estado final. Y después cada transición con una flecha con el símbolo que provoca la transición arriba. Entonces, por ejemplo, si estoy en el estado Q0, es el estado inicial. Si viene un 0, me quedo en el estado Q0. Si viene un 1, paso al estado Q1. Si viene un 1, me quedo en Q1. Si viene un 0, paso a Q2. Y si viene un 1 o un 0, paso a Q1. ¿Sí? Entonces decimos que este autómata reconoce cierto texto, cierta secuencia. Si cuando yo la recorro siguiendo esa secuencia, entonces cuando yo termino de recorrer la secuencia, termino en el estado final. Por ejemplo, este autómata en particular reconoce las cadenas o las secuencias que terminan con 1 o que terminan con una cantidad par de ceros. Fíjense, si viene un 0, me quedo acá. Cuando viene 1, paso al estado final. O sea, si viene una final, voy al estado final y lo voy a reconocer. Pero si viene un 0 después, vengo a este estado que no es final, ¿sí? Y si viene un 0 después, paso al estado final. Entonces, déjenme, voy a pasar a la tabla, así hacemos un ejemplito a ver si se entiende un poquito más lo que estoy diciendo. Se lo muestro con un ejemplo, yo creo que va a quedar más claro. Esperen que me uno y les muestro desde ahí a lo que me refiero. Ahí les voy a compartir la pantalla. Esperen un minuto. Voy a dejar de compartir este. Ahí está. Y voy a compartir la otra. Ahí está. Bueno, ahí les muestro lo que yo les quería decir. Voy a poner así, así se ve mejor. Con el ejemplito estamos viendo. Entonces yo tenía este autómata. Esperen un minuto. Vamos a ponerlo. Tenía ese autómata. Este era Q0. Este es Q1. Y este es Q2. ¿Sí? Este viene por 0 acá. Por 1 acá. Este es el estado final. Este por 1 se queda acá. Por 0 viene acá. Y por 1, 0 viene acá. ¿Sí? Ese sería el autómata que les mostré recién. Entonces, fíjense por qué yo digo que este autómata que está ahí reconoce las palabras que terminan con un 1 con una cantidad par de ceros. Supóngase que vienen, vamos a poner 0, 0, 1, 1.
¿sí? Entonces, fíjense, empiezo en el estado Q0, ¿sí? Empiezo en el estado Q0, ahí empiezo. Viene un 0, que es este, lo consumo, entre comillas se dice que lo consumís, y vas al estado, por la definición del autómata, se queda en Q0. Seguís en Q0. Viene otro 0, lo consumo y sigo en Q0. ¿Sí? Viene un 1, lo consume y va a Q1. ¿Sí? Ahí está el estado final. Viene otro 1, lo va a consumir, se queda en Q1. Fíjense que yo recorrí toda la cadena y el autómata se quedó en el estado Q1, que es un estado final. Entonces ahí decimos que el autómata reconoce la cadena, que la acepta. ¿Sí? Ahora si viene, por ejemplo, un 0, 0, 1, 0, fíjense qué va a pasar. Yo empiezo en el estado, yo empiezo, empiezo en el estado Q0, viene un 0, ¿sí? Consumo este, viene otro 0, ¿sí? Voy a consumirlo y me queda un Q0, viene un 1, consumo esto, paso a Q1, y ahora viene un 0, lo voy a consumir, ¿sí? Y me voy a ir a Q2. Pero Q2 no es estado final, entonces no la va a aceptar. ¿Sí? Supongo que ahí se puede llegar a entender bien que yo decía con que el autómata acepta o no. Ahora, ¿qué cadena acepta este? ¿Qué lenguaje acepta? Generalmente vamos a escribir los autómatas, vamos a decir que este es el autómata A, y vamos a escribir así con esa L caligráfica. El lenguaje que acepta A, o sea, el lenguaje que está aceptando el autómata, va a ser el lenguaje que tiene, termina con unos, ¿sí? O sea, es este lenguaje. Tiene K ceros, ¿sí? Tiene K unos, vamos a ponerle K' unos, termina con un 1. Esos son lenguajes que terminan con un 1. Si quieren, ahí se puede escribir así, ¿no? Vamos a ponerlo, lo voy a escribir de otra forma mejor. Esperen un minuto. Vamos a escribirlo en... Porque acá puede venir un 0, un 1, ¿sí? Y tiene que terminar con un 1. Entonces, eh, podemos escribir así. Pueden venir, pueden venir eh, ceros o unos, ¿sí? Esperen un minuto, ahí está. Pueden venir ceros o unos K veces, ¿sí? Después tiene que venir un 1. Esa es una forma donde K es mayor o igual que 0, ¿sí? Y si no, pueden venir ceros o unos K veces, pero después tiene que venir una cantidad par de ceros. ¿Sí? Esto es una unión de esas dos cosas. Bueno. Esto, esperen, vamos a escribirlo así. Vamos a escribirlo así. Sí, sería la forma de escribir en conjuntos que sería ese lenguaje, ¿no? Bueno, eh, entonces, esos son los autómatas, estos tipos de autómatas permiten, ¿sí? Espera un minuto, ahí está, me permite de alguna forma escribir formalmente este lenguaje, ¿sí? Me permiten escribir formalmente ese lenguaje que está ahí. Podemos obviamente hacer ejemplos mucho más complejos que el que mostré recién, ¿sí? Y lo que podemos hacer es definir, si queremos definir esto formalmente, podemos definir una función, acuérdense la función delta de transición, una función que dado un estado y dado un símbolo,
¿sí? Me dice a qué estado voy. Bueno, lo que podemos hacer es definir una función delta estrella, que es como una extensión, una generalización de esto, que dado un estado, ¿sí? Y una cadena, acá lo podemos escribir así, una cadena de ceros y unos, o del alfabeto, si quieren ustedes, vamos a escribirlo de esta forma, da una cadena, ¿sí? Si quieren vamos a escribirlo a los Haskell, a esta función, voy a escribirlo a los Haskell. Voy a una secuencia de números binarios, me dicen qué estado termino, ¿sí? Entonces, delta estrella de un estado con la lista, la cadena vacía, se queda en el mismo estado. Y delta estrella de un estado con una cadena que tiene X seguido XS, lo que va a hacer, ¿sí? Es aplicar delta estrella. ¿En qué estado? Bueno, le aplica delta a X, ¿sí? Y a Q. Y eso se lo aplica a XS. Entonces, esta delta estrella de alguna forma me está diciendo, dado una cadena y un autómata, me dice cómo recorrer, si termino en un estado final, ¿sí? Me va a decir si el autómata reconoce esa cadena o no. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo anterior que está ahí arriba, si yo hago delta estrella de Q0, ¿sí? El estado inicial que está ahí, Q0 y 1, 0, 0, ¿sí? Entonces, ¿qué va a decir? Bueno, sigo la definición, hace delta estrella, ¿sí? ¿De qué? Del estado que me da el 1 con Q0, ¿sí? Y a eso aplicáselo a 0, 0. Pero esto, si yo voy, la transición, fíjense, esta transición que está ahí, me dice delta estrella, delta con 1 y Q0, esto que está acá es igual a Q1. Entonces, acá yo tendría que esto es lo mismo, por definición de delta, que Q1 con 0, 0. Y así yo puedo seguir. Entonces, delta estrella de Q1 con 0, 0, lo mismo que delta estrella por definición de delta estrella, a delta de Q1 con 0 y después de eso aplicarlo a 0. Delta de Q1 con 0, si ustedes ven la definición, es lo mismo que pasar a Q2. Entonces, esto es lo mismo que delta estrella de Q2 con 0. ¿Sí? Y bueno, y ahí aplicamos de vuelta las definiciones. Me va a quedar que esto es igual a Q1. Entonces terminé el estado, fíjense, este es un estado final, entonces con eso obtengo que la cadena va a ser aceptada. Entonces lo que hice acá es aplicar esta función, que se puede definir a los Haskell, digamos, como Haskell, y acá obtuve que si yo proceso la cadena usando ese autómata, voy a terminar en un estado final. Entonces el autómata va a aceptar ese estado. Bueno, ¿por qué es interesante todo esto? Porque los autómatas se pueden implementar, así como implementé yo, por ejemplo, en Haskell bien, bien fácil, se puede implementar muy eficientemente en una computadora. ¿Sí? En realidad los autómatas se pueden implementar en tiempo lineal, o sea, si un lenguaje puede ser, uno tiene un autómata que reconoce un lenguaje, ese autómata lo puede implementar en una computadora de tal forma que sea lineal, o sea, me diga para una cadena en tiempo, recorre una sola vez cada elemento de la cadena y me diga si esa cadena pertenece al lenguaje o no. ¿Sí? ¿Para qué se usa eso? Se usa mucho, por ejemplo, en compiladores. Ustedes saben que cuando ustedes procesan lenguaje de programación, tienen que pasarle un compilador al código fuente para decirle, para construir el programa, ¿no? Pero ese código fuente puede estar mal escrito. Entonces, lo primero que tiene que hacer el compilador es procesar el lenguaje para ver si pertenece al lenguaje de programación. Por ejemplo, le pasa un código fuente de C. Bueno, el compilador primero tiene que ver si ese código fuente realmente está en el lenguaje C. Y para ese tipo de cosas se usan los autómatas. Entonces, eso permite, ¿no?, que el compilador diga fíjense que los compiladores procesan un código fuente de miles de líneas y de forma muy rápida. ¿Por qué? Porque usan todas estas ideas por abajo, que nos permiten procesar los lenguajes muy rápido. Por supuesto, no todos los lenguajes se pueden procesar rápidamente. Entonces, el lenguaje C
Se puede procesar rápidamente porque es un lenguaje bastante simple. Pero no pasa lo mismo con, por ejemplo, el castellano. ¿Se puede procesar rápidamente el castellano? No. ¿Sí? En realidad siempre se está, ahí es un tema de investigación, se está avanzando muchísimo en eso, pero son lenguajes más complejos. ¿Sí? En general se usan técnicas de inteligencia artificial más que este tipo de cosas. Bueno, entonces ahí tenemos, no sé si han usado ustedes la herramienta grep, una herramienta que está en Linux, en Unix, se llama grep, si alguien la ha usado. No, no, creo que no. Bueno, es un programita que está generalmente en cualquier sistema operativo Unix, que lo que permite hacer, nosotros le pasamos un patrón y permite buscar en una carpeta o en un disco rígido, lo que sea, todos los archivos que tengan ese patrón. ¿Sí? Bueno, el grep era una herramienta de búsqueda de texto, básicamente. Se usa mucho en la programación. El grep, la idea, lo que usa grep por abajo es toda esta idea de autómatas. Y lo hace muy rápidamente. O sea, si quieren buscar que si hay un patrón, después se los voy a mostrar si quieren, en sus archivos, pueden buscarlo usando grep. ¿Sí? Entonces, generalmente cuando uno programa y tiene muchos archivos, quiere ver dónde está esta línea, lo hace o dónde líneas de un estilo aparecen, lo hace usando grep. Y grep les dice todos los archivos donde tal línea de código aparece. Bueno, ahí vamos a ver un poco de eso. Si quieren, les voy a mostrar la herramientita. Ahora vamos a volver a la presentación, así que voy a dejar de presentar eso que está ahí. Denme un minuto. Voy a dejar de presentar eso y voy a seguir presentando la otra pantalla. Entonces, ahí está. Ahí se las comparto a la otra pantalla de vuelta. Ahí está. Bueno, esto es un poco lo que les contaba, que nosotros para cualquier autómata podemos construir una función delta estrella que dado un estado inicial y una cadena me va a decir en qué estado va a terminar el autómata y viendo eso puedo saber si va a reconocer, el autómata va a reconocer la cadena, sí o no. Bueno, eh, fíjense, supongan que yo quiero construir un autómata que me reconoce este tipo de lenguaje. Supongan un lenguaje, ¿sí? Que tiene cadenas, estos son cadenas con ceros y unos, ¿sí? A la K significa K veces algún símbolo que es un 0 o un 1. Eso significa este tipo de expresión. Donde K es mayor o igual que 0 y además ponemos que la cantidad de unos de la cadena es impar. O sea, tiene que reconocer todas las cadenas binarias, ¿sí? En la cual la cantidad de unos es impar. Bueno, uno generalmente cuando construye autómatas, uno lo puede construir de esta forma, digamos, como programa así un poco artesanalmente, podría hacer lo mismo con los autómatas, pensar un poco qué estados tengo y tratar de construirlo. Pero otra forma de construir los autómatas es usando invariantes. ¿Sí? Entonces la idea es la siguiente. Tenemos un predicado por cada. Ustedes piensen, tienen que entender, tienen que pensar como que van recorriendo la cadena, una cadena de ceros y unos. Entonces, pensar qué tipo de propiedades se cumplen durante ese recorrido. Entonces, acá yo tengo que ver si la cantidad de unos es par o impar. Entonces, las propiedades que voy a tener que van a ser verdaderas o falsas es la cantidad de uno es impar o no. En el caso de que no se cumpla, van a ser par, porque no queda otra. Entonces, tenemos dos predicados. Vamos recorriendo la cadena y vimos hasta la posición y una cantidad par de unos, o vamos recorriendo la cadena y vimos hasta la posición y una cantidad impar de unos. Son las dos cosas que pueden pasar, no puede pasar otra. Entonces, por cada una de las cosas que pueden llegar a pasar, vamos a considerar un estado. Si vimos una cantidad par de unos, vamos a considerar el estado Q sub 0, y si vimos una cantidad impar de unos, vamos a considerar el estado Q sub 1. Entonces lo que hacemos después es pensar cómo puedo pasar de un predicado a otro. Entonces, supónganse, yo tengo esto. Q sub 0, que vimos una cantidad par de unos. Y Q sub 1, vimos una cantidad impar de unos. La pregunta es, ¿dónde empiezo?
yo estoy recorriendo la cadena, ¿no? Al principio no recorro nada. O sea, ¿cuántos elementos, cuántos símbolos vi al principio cuando no recorrí todavía nada de la cadena? No vi nada. Vi una cantidad vacía, ¿sí? De símbolos. La cantidad que vi, ¿es par o impar? ¿Qué les parece? Al principio, cuando yo no recorro nada de la cadena, ¿la cantidad de símbolos que vi es par o impar? Si es vacío, es par. Es par, exacto. Entonces, lo que me dice eso es que el estado inicial es Q sub 0. ¿Sí? Porque cuando yo no vi nada, no recorrí nada, hasta ahí tengo una cantidad par de unos. ¿Sí? Entonces, el estado inicial va a ser Q sub 0. Ahora, si yo tengo que ver una cantidad par de unos y viene un 0, eso no cambia, ese predicado no cambia, porque no vi nada de unos. Entonces, la cantidad de unos que vi hasta ahí sigue siendo par. Ahora, si viene un 1, yo tenía una cantidad par, le sumo un 1 que vi y ya la cantidad de unos que vi se torna impar. Entonces tengo que pasar al otro predicado, al Q sub 1. Ahora, si estoy en Q sub 1, significa que hasta ahí vi una cantidad impar de unos. Pero esto es justamente lo que yo quiero que se cumpla. Entonces, este es el estado final. Este Q sub 1 es el estado final. Ahora, si viene un 0, no cambia la cantidad de unos que vi todavía. Entonces, si viene un 0, tengo que quedar en el mismo estado. Pero si viene un 1, yo tenía una cantidad de par de unos y ese número cambia, entonces va a ser par. Entonces, en definitiva, lo que voy a obtener es este autómata. Este autómata me sirve para reconocer las cadenas binarias que tienen una cantidad impar de unos. Si viene un 0, me quedo acá. Si viene un 1, me quedo acá, que es estado final. Viene un 0, no cambia nada. Y si viene un 1, me vuelvo al estado inicial. Entonces, esto me reconoce cadenas que tiene una cantidad impar de unos. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos que construir autómatas, lo que podemos hacer, una técnica bastante interesante para seguir, es pensar en las propiedades que nos interesan y cómo que se va a ir cumpliendo o no durante el recorrido de la cadena. Y en base a eso, considerar diferentes estados, acá son dos estados, pero podría tener muchísimos más. ¿No? Y pensar cómo paso de un estado al otro. Bueno, les dejo un par de ejercicios, ¿sí? Para pensar un poco. Hacer autómatas que reconozcan todas las cadenas que tengan este patrón, 001. ¿Sí? Entonces, fíjense que lo que nos permiten hacer los autómatas es reconocer cadenas con patrones, es encontrar, es ver si una cadena tiene cierto patrón o no. Entonces, yo quiero ver si una cadena tiene este patrón. Este es muy simple, podrían ser cosas mucho más complejas. Los primeros antivirus que venían, no sé ahora qué técnica usarán, pero los primeros antivirus que venían lo que hacían tenían una base de datos de patrones que aparecían en los virus y construían un autómata que pasaban, digamos, recorrían un archivo y se fijaban si aparecía algún patrón de esa base de datos. Entonces, este tipo de cosas se utilizan bastante porque son eficientes. Entonces, por ejemplo, otro autómata que diga si las cadenas, reconozca las cadenas que tienen al menos 3 unos y al menos 2 ceros. ¿Sí? Es un poco más complejo que las otras. Y después otro autómata que reconozca las cadenas que tienen una cantidad par de ceros y una cantidad impar de unos. De vuelta, para desarrollar esto, lo que tienen que hacer es pensarlo como pensamos este ejemplito. ¿Sí? Pensando las cosas que se pueden cumplir, por ejemplo acá. Las cadenas que tienen 0, 0 y 1. Y bueno, puede decir, vi un 0 hasta ahora, vi dos ceros hasta ahora, vi todo el patrón. ¿Sí? Se puede pensar estados que tengan eso. Y no vi nada de eso todavía. Esos serían los posibles estados. Igual para estos dos ejercicios. Bueno, esos son un poco los autómatas finitos. Fíjense el nombre, autómatas finitos determinísticos. ¿Sí? ¿Por qué finitos? Porque obviamente la cantidad de estados es finita. Yo tengo una cantidad finita de estados. ¿Sí? ¿Por qué deterministas? Y esa palabra viene porque yo estoy en un estado y viene un símbolo, por ejemplo un 1, yo puedo ir solo a un estado. No tengo varios estados donde puedo ir por un 1. Solo puedo ir a uno solo. Es un poco lo que habíamos visto con lenguajes, el lenguaje imperativo que vimos, ¿sí? Que era no determinista. Bueno, esto es determinista. O sea, si viene un 1, solo puedo ir a un estado. Pero podemos considerar autómatas no deterministas. ¿Sí? Yo les había contado que en computación el no determinismo
es una abstracción bastante importante e interesante, ¿sí? Tiene diferentes usos. Puede tener un uso de abstracción con respecto a las diferentes implementaciones o, o una abstracción que nos permita analizar los problemas un poco más fácil. Bueno, acá los autómatas finitos determinísticos tenemos una variación de los autómatas finitos que son autómatas finitos no determinísticos, o sea, permiten el no determinismo. ¿Sí? Vamos a ver que nos permiten hacer autómatas más simples porque son no deterministas. Entonces, y la pregunta que surge es, ¿serán equivalentes o no? Es decir, todo lo que yo puedo reconocer con los autómatas finitos determinísticos, ¿los podré reconocer con los autómatas finitos no determinísticos? ¿Sí? Bueno, y para contestar esa pregunta tenemos que introducir los autómatas finitos no determinísticos. Entonces, ¿cuál es la idea de los autómatas finitos no determinísticos? Fíjense que ahora se llaman AFND. La idea es que permite el no determinismo. Entonces, fíjense, yo podría construir un autómata de este estilo. Este autómata, fíjense que de alguna forma reconoce cadenas que tienen 1, 0 y 1 en algún lado. ¿Sí? Porque eso me permite pasar al estado final. Pero fíjense que acá, en este Q sub 0, permite consumir ceros o unos. ¿Sí? Consume ceros y unos, y por algún 1 se va a Q1. Entonces fíjense que acá en este estado yo puedo por 1, si viene un símbolo 1, puedo quedar en el mismo estado o puedo ir a Q1. En ese caso este autómata se dice no determinístico, ¿no? Y acá la pregunta es, ¿cómo sé si una cadena es reconocida por este tipo de autómatas? Este autómata me reconoce cadenas que contienen este patrón, 1, 0 y 1. ¿Sí? Vamos a ver después, dentro de un rato. Eh, esperen que me fijo las preguntas del chat, que no estaba hablando y no las leí. Me dice, ¿no puede terminar en Q sub 0? Pablo preguntaba eso, supongo que es algún ejemplo que... A ver, vamos a volver al ejemplo. Supongo que es este, ¿no? No, como me concentro en el coso, no vi el chat. Decía Pablo, ¿no puede terminar en Q sub 0? Por ejemplo, 0, 0. ¿Es ese ejemplo el que me preguntaban? Supongo que es eso. Está bien la pregunta. Si en realidad este autómata, fíjense que está ahí la aclaración, me parece que no la hice, tiene que venir al menos un 1. ¿Sí? Está bien lo que me dice. Si viene cantidad par de ceros, se queda acá y no lo acepta. Entonces, este autómata reconoce las cadenas que terminen con 1 con una cantidad par de ceros después del último 1. O sea, un 1 sí o sí tiene que venir. Fíjense que si no viene un 1 no va a hacer esta transición. Entonces, no lo va a aceptar. O sea, con que venga una cantidad par de ceros, no lo va a aceptar. Tiene que venir, tiene que terminar con una cantidad par de ceros pero tener al menos un 1. Sí o sí tienen que tener al menos un 1. ¿Sí? Está buena la aclaración. Me parece que no la hice. Y después, me parece que las otras, Mateo preguntaba es par. No sé por qué venía, pero no sé si lo dije cuando estaba hablando de ese ejemplo, pero sí o sí tiene que venir un 1, si no, no la va a aceptar. Está bien. Bueno. Con los autómatas finitos no deterministas es raro, son raros. Una vez que uno los entiende, no, pero al principio suena raro. ¿Sí? Es más, cuando uno va a los libros, cuando uno ve, dice, ¿cómo yo sé si esto va a aceptar una cadena o no? Por ejemplo, yo le doy 1, 0, 1, por ejemplo. ¿Cómo sé que? Porque fíjense, si consume primero 1, ¿sí? Ya no la va a aceptar. Entonces, fíjense, bueno, vamos a ir para ver un poco lo que les estoy diciendo, vamos a la tablet. A ver si les muestro el ejemplo que yo les quiero contar, me parece más fácil mostrárselo en la tablet. Esperen que voy a dejar de presentar ahí, voy a pasar a presentar acá. Esperen un minuto. Ahí está. Bueno, lo que les quería decir es lo siguiente. Supónganse, vamos acá. Tengo esto. Tenemos este autómata. Empieza en este estado. Q sub 0. Acá me dice viene un 1, un 0, me quedo en el mismo estado. Y acá dice viene un 1, puedo pasar a Q1. ¿Sí? Viene un 0, voy a Q2. Viene. Espera un minuto que
está costando dibujar. Ahí está. Me voy a sentar un poquito mejor, espera. Viene un 1, me paso a Q3 y acá directamente viene un 1, 0, me quedo en Q3 y dijimos que el estado final es este que está acá. Entonces la pregunta es, supónganse que viene, yo le paso la cadena 1, 0, 1. Este autómata, la idea es que lo reconozca, ¿sí? Pero fíjense qué pasa, voy a empezar en Q0, ¿sí? Ahora viene un 1, ¿a dónde me voy? ¿Qué hago? ¿Qué les parece a ustedes que debería hacer? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen que pasa en ese caso? Ahí irías a Q2. Eh, a Q2 no puede ir. Puede ir a Q1 o a Q0. ¿Sería una disyunción? Algo del estilo. Entonces, fíjense que yo puedo irme. Por uno puedo quedarme en Q0. Miren acá, por uno me puedo quedar en Q0. O puedo irme a Q1. ¿Sí? Se parten las posibilidades. ¿Sí? Ahora, si yo vengo de este lado, si estoy en Q0, ¿qué pasa? Va a venir, voy a consumir este símbolo que está acá. ¿Sí? Viene un 0, me voy a quedar en Q0. ¿Sí? Y viene un 1, me voy a quedar, que consumí viene un 1, me voy a quedar en Q0. Y ahí terminé de consumir, pero no acepté la cadena. Entonces, si me quedé en esa bifurcación, por decirlo de una forma, entonces yo no acepté la cadena. Ahora, si me vengo por esta otra bifurcación, yo paso por 1 a Q1, por 0 me voy a Q2 y por 1 me voy a Q3 y la voy a aceptar. ¿Sí? Entonces, lo que está pasando acá es que el recorrido, como yo tengo un autómata no determinista, el recorrido del autómata ahora no es algo lineal, sino que es un árbol. ¿Sí? Y cuando decimos que el autómata acepta la cadena cuando es un autómata no determinista, o decimos que la acepta cuando hay al menos una rama que lo acepta. Entonces, como acá hay al menos una rama que lo acepta, decimos que el autómata acepta la cadena. No importa que haya ramas que no lo aceptan, aunque haya uno que lo acepta, ya está. ¿Sí? Ustedes se podrán dar cuenta que esto es bastante útil porque permite de alguna forma decir, bueno, hay muchas alternativas y con que encuentre una ya está. Y ese encuentre uno suena un poco mágico, ¿sí? Porque es difícil ver a primera vista cómo haríamos computacionalmente para encontrar esa rama que lo acepta. ¿Sí? Computacionalmente, obviamente lo que hay que hacer es un recorrido de un árbol. ¿Sí? Pero bueno, está bueno tener ese poder, por lo menos de forma abstracta. Lo que hacen los libros, como ustedes ven los libros, y van en el libro de cuando tienen autómatas no deterministas o máquinas de Turing no deterministas, lo que sea, dicen, bueno, adivina, la máquina de Turing, el autómata determinista, ¿cómo sabe si va a recorrer, va a aceptar eso? Bueno, adivina. Adivina si hay alguna forma de aceptarlo, lo va a aceptar. Bueno, obviamente no adivina nada. Lo que pasa es que por abajo tenemos un árbol, ¿sí? Y si en el árbol hay alguna rama que lo acepta, decimos que el autómata lo acepta. ¿Sí? Bueno, ¿y qué nos provee eso? Un mecanismo más fácil para escribir autómatas. Obviamente, escribir este mismo autómata como un autómata finito determinista se puede hacer, pero es mucho más complejo. ¿Sí? A ver, vamos a ver otro ejemplo. Para que vean, ese arbolito acá tenía dos posibilidades nomás, pero puede ser algo mucho más complicado que nos dé más alternativas. Entonces, supónganse, voy a borrar este que está acá. Voy a borrar este que está acá. Vamos a hacer otro ejemplito. Borro un poquito más. Ahí está. Bueno.
Supónganse que yo quiero ver si se reconoce esta cadena. Esperen que... Ahí está. Si se reconoce esta cadena. 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Entonces, fíjense, empiezo con 0, ¿no? Estoy en Q0, porque es estado inicial. Empiezo, viene un 0. Bueno, ahí me puedo quedar en Q0. No tengo ninguna otra opción. Me quedo en Q0. Viene otro 0. También no puedo hacer nada ahí. Me quedo en Q0. Viene un 1 y acá se bifurca. Es como el jardín de los senderos que se bifurcan de Borges. Se bifurca el autómata acá, ¿no? Se bifurca. Entonces acá me puedo ir a Q1 por un lado y a Q1 por otro. ¿Sí? Esto es por un 1. Por un 1. O sea, perdón, acá por Q0 por un lado y Q1 por el otro. ¿Sí? Si me quedo en Q0, fíjense qué pasa. Si me quedo en. Yo consumí este y consumí este que está acá. Ahora, si estoy en Q0 y viene otro 1, que es este que está acá, viene otro 1, yo me puedo ir de vuelta a Q0 y acá fíjense cómo esas bifurcaciones pueden pasar en cualquier nivel del árbol. O me puedo ir a un Q1. ¿Sí? Y así, de vuelta acá, y consumí este, ¿no? Y acá va a venir un 0. Si estoy en el Q0 y viene un 0, me voy a quedar en el Q0. Si estoy en Q1 y viene un 0, voy a pasar a Q2. ¿Sí? Voy a consumir este. Si viene un 1, en Q0 me voy a ir a Q0 o me puedo ir a Q1, ahí se bifurca de vuelta. Si estoy en Q2 y viene un 1, me voy a ir a Q3. ¿Sí? Consumí este. Si viene un 0, acá me quedo en Q3 y ahí lo va a aceptar. Y si viene un 0 y estoy acá, me quedo en Q0. Si viene un 0, me voy a Q2. ¿Sí? Bueno, a mí me faltó desarrollar algunas ramas, pero esta no la acepta, esta tampoco la acepta, esta lo acepta. ¿Sí? Yo podría desarrollar esta que está acá, que hagan ustedes, no la hice. Pero bueno, fíjense, lo que hace el autómata no determinista para ver la aceptación es un árbol y tenemos que encontrar alguna rama que acepte la cadena. Si una rama la acepta la cadena, podemos decir que la aceptó. Si no, si todas las ramas no la aceptan, entonces el autómata no la acepta. La pregunta que surge acá naturalmente es si todos los lenguajes que yo puedo expresar con autómatas finitos no deterministas, los podré expresar con autómatas finitos deterministas. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Serán, por decirlo de una forma, más expresivos los autómatas finitos no deterministas que los deterministas? ¿Qué dicen? ¿Y se puede hacer esa especie de ramificación en autómatas finitos deterministas? No, no, los autómatas finitos deterministas son siempre una secuencia, una aceptación. No se puede. Pero uno podría agregar más estados. O sea, la pregunta es, yo tengo un autómata finito no determinista. ¿Podrá para ese autómata finito no determinista existir un autómata finito determinista que acepte las mismas palabras? Esa es la pregunta. ¿Qué les parece? Digamos, traten de, de decir lo que les parece, tal no tienen que dar la respuesta correcta. Yo ahora se las cuento, pero díganme, es interesante saber qué piensan ustedes. Y por lo menos uno debería existir, creo. ¿Está bien? Es buena la respuesta. Y la respuesta es que sí. Digamos, yo puedo agarrar para cualquier autómata no determinista, hay un algoritmo, en realidad no lo vamos a ver, pero existe un algoritmo que lo transforma a autómata finito determinista. La cuestión es que la cantidad de estados que uno necesita es exponencial. O sea, la cantidad de estados que uno necesita para reescribir, sacar el no determinismo es exponencial, porque necesita este árbol, básicamente, hacer este árbol. ¿Sí? O sea, hay un algoritmo que nos permite pasar
de autómatas finitos no deterministas a autómatas deterministas. ¿Sí? Eso existe, en los libros de autómatas está. No lo vamos a ver ahora, ustedes después, todos estos temas es una introducción rápida, ustedes los vuelven a ver en la carrera. Es más, en cuarto año tiene una materia que es autómatas y lenguajes, así que lo vuelven a ver todos estos algoritmos. Pero está bueno contárselos. Bueno, ahora yo voy a dejar de presentar esto, esperen un minuto. Vamos a dejar de presentar esto y les voy a mostrar ahora de qué libro pueden ver estas cosas. Entonces, denme un minuto que busco el libro y se los muestro así. Yo uno de los libros que yo les había dado en las primeras clases como referencia. Pero se los muestro acá. A ver, déjenme un minuto que lo busco. Así ven bien cómo es el libro. Esperen que lo tengo que encontrar. ¿Dónde está? Um, me parece que lo tengo en la otra compu. Les muestro, lo tengo en otra compu, pero les muestro si quieren la tapa y esperen un minuto para que vean cuál es. Lo tengo completo en otra compu, pero les muestro acá cuál es. Esperen que lo busco así. Em, bueno. Ahí les muestro. Este libro que está acá, lo tengo en la otra compu yo, pero no lo tengo justo a mano. Así que se los muestro acá cuál es la tapa. Ese libro que es Introducción a la Teoría de Computación de Zipser. Ese libro también lo tengo impreso yo también. Está en la biblioteca, obviamente, si ustedes tienen acceso a la biblioteca, pero lo pueden tratar de conseguir. Fíjense que este libro, el primer capítulo, y les muestro que son los capítulos que nosotros vamos a ver. Fíjense que el primer capítulo, parte 1, ¿sí? Empieza con lenguajes regulares, que empieza autómatas finitos. ¿Sí? Nosotros vemos hasta acá, hasta la página 63. ¿Sí? 63, 64, ahí. Acá muestra la equivalencia de autómatas finitos no deterministicos con los determinísticos, pero eso no lo vemos. Entonces, toda esta, de la 31, porque empieza este capítulo de 31 hasta la 64, es la parte que es esta parte que estoy dando yo, ¿sí? De este libro. Al principio da un poco de matemáticas, si lo quieren leer, este libro está muy bueno, es muy lindo libro. Si quieren leer la introducción, pero son cosas de matemática, digamos, que son secuencias, conjuntos, todo eso. Si lo quieren leer, genial, pero lo que tienen que leer, no van a necesitar la introducción ustedes, porque ya son todas cosas que han visto, pero de la 31 hasta la 64 son las cosas que nosotros, que estoy dando ahora. ¿Sí? Serían esas, son 30 páginas, esas 30 páginas. ¿Sí? Con eso deberían estar bien. Entonces ahí les dejo de compartir eso. Es, digamos, la primera parte del primer capítulo. Son 30 páginas. Ahí viene toda la parte de autómatas deterministas y no deterministas que estamos viendo ahora. ¿Sí? Entonces ahí les dejé ese libro que está ahí. Les comparto de vuelta la presentación. Bueno,
Entonces, esto es lo que les decía de los autómatas no deterministas, ¿sí? Que tenemos cuando, cuando aceptamos, vemos si acepta una cadena o no, lo que se hace es ver un árbol de recorrido, entre comillas, y ver si hay alguna rama que lo acepta. Bueno, hay otros tipos de autómatas, hay muchos tipos de autómatas, muchísimos. Vamos a ver algunos nomás. Hay un tipo de autómatas que se llaman autómatas finitos no deterministas con transiciones lambda o epsilon. Yo usé un epsilon acá, pero en la literatura le dicen lambda o epsilon. Y la idea de eso es que tenemos transiciones que no consumen símbolos. Entonces yo podría escribir un autómata, como hice anteriormente, y acá donde consume el cero, ponerle cero o epsilon. ¿Qué es epsilon? Es no consuma o pasar de Q1 a Q2 sin consumir ningún símbolo. Entonces, este autómata que está acá me está capturando las cadenas que, como antes, que contienen 101 o que contienen 11. De vuelta, estos autómatas se pueden traducir a autómatas sin epsilon, ¿sí? Lo único que nos permite eso es escribir autómatas más fácilmente. Nada más que eso. Después hay un par de operaciones que nosotros podemos aplicar sobre los autómatas. Podemos, fíjense, agarrar dos autómatas y construir su unión. ¿Qué significa eso? Bueno, si tenemos un autómata A sub 0 y un autómata A sub 1, podemos construir un autómata que reconozca las cadenas que reconoce a sub 0 o que reconoce a sub 1. ¿Sí? De la misma forma que si tenemos un autómata sub 0, tenemos un autómata sub 1, podemos construir la concatenación de ellos. O sea, un autómata sub 0 concatenado a sub 1. ¿Qué reconoce? Reconoce palabras cuya primera parte les reconoce a sub 0 y segunda parte les reconoce a sub 1. Es como que pone, junta las palabras, todas las palabras que reconoce a sub 0 con todas las palabras que reconoce a sub 1. Eso se llama concatenación de lenguajes. ¿Sí? Como la concatenación de secuencias, pero ahora aplicado a lenguajes. Bueno, y otra operación interesante es la iteración, o sea, también se dice estrella, que dado un autómata podemos construir el autómata estrella. ¿Cuál es la idea de eso? La idea es que intuitivamente permite reconocer varias veces cadenas que son repetidas varias veces la misma, la que reconocí antes. O sea, si A reconoce ciertas palabras, A estrella reconoce palabras que se obtienen por concatenar muchas veces la palabra que ya reconocía A solito. ¿Sí? Estas operaciones, digamos, la unión, la concatenación y la estrella, se llaman operaciones regulares. ¿Sí? Y los lenguajes que se construyen con ellas se llaman lenguajes regulares. De ahí vienen los lenguajes que yo les hablaba anteriormente. Los lenguajes regulares, ¿cómo se construyen? Con estas tres operaciones, con la unión, la concatenación y la estrella. Bueno, todos los formalismos que vimos anteriormente, el autómata finitos determinísticos, los autómatas finitos no determinísticos y los autómatas finitos no determinísticos con transiciones lambda o epsilon, sirven para reconocer lenguajes regulares. ¿Sí? ¿Para qué sirven los lenguajes regulares? Bueno, se usan para buscar cosas en textos, patrones en textos, para construir parsers y muchas cosas cuando queremos trabajar sobre lenguajes. Si ustedes programan en Java, en Python, lo que sean, van a ver que tienen librerías para expresiones regulares que se llaman, ¿sí? Que permiten hacer esto automáticamente, digamos, tienen librerías que permiten hacer estas cosas. Bueno, les quería contar un poco más de esto, pero se lo voy a contar en la tablet. Esperen un minuto. Voy a dejar acá. ¿Sí? Y voy a venir acá. Les voy a contar cómo se construye la unión de autómatas, la concatenación de autómatas y la estrella del autómata. Entonces, supónganse que yo tengo algún autómata, supónganse un autómata A sub 0. Yo lo voy a escribir así informalmente, que tiene un montón de estados, algo de este estilo, y algunos estados finales. ¿Sí? Y tengo un autómata
A sub 1 que también tiene lo mismo. Estados así, estados, y después tiene un estado final. ¿Cómo construyo un autómata que sea la unión de ellos, que me reconozca? ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo A sub 0, tengo cadenas pares de 1, por ejemplo, algo de este estilo. Cadenas pares de 1, y tengo un autómata que me reconoce cadenas pares de 2, de 0, perdón. ¿Cómo hago un autómata que haga la unión? La unión de los autómatas, A sub 0, unión A sub 1, me reconocería la unión de los lenguajes de ellos, o sea, las cadenas que tienen cantidad par de unos, ¿sí? O tienen cantidad par de ceros. ¿Cómo construyo este autómata? Y bueno, lo que hago son usar las operaciones que tenía antes. Agrego un estado inicial nuevo, de ahí por transición epsilon me puedo ir estado inicial de A sub 0, o como es no determinista, lo voy a hacer no determinista para hacerlo más fácil, me puedo ir al estado inicial de A sub 1. Me elijo, ¿sí? Hago que el autómata elija cuál se va, y de ahí cuando estoy en los estados finales de A sub 0, me voy de vuelta con transiciones epsilon a un estado final nuevo, ¿sí? Entonces así yo puedo construir dados autómatas, puedo construir un autómata que sea la unión de ellos, ¿sí? Lo que está mostrando esto es que efectivamente, si ustedes me dan dos autómatas, yo puedo construir un autómata que sea la unión de esos dos, ¿sí? Bueno, la concatenación. Supónganse que yo quiero hacer la concatenación de A sub 0 concatenado a sub 1. ¿Qué sería acá? Bueno, sería cadenas que tienen una cantidad par de unos seguida por una cantidad par, y acá no tiene que ser el mismo número, por eso el cambio, de ceros. Sería donde k sea mayor o igual que 0 y k' sea mayor o igual que 0. O sea, sería ese lenguaje, ¿sí? La concatenación de ellos tiene una cantidad par. Esto es el lenguaje, ¿no? El lenguaje reconocido por ese autómata. 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 Una cantidad par de unos y una cantidad par de ceros, seguido por una cantidad par. Es como poner primero todas las cadenitas que reconoce A sub 0 y seguidas por las cadenitas que reconoce A sub 1. ¿Cómo construyo ese autómata? Bueno, supónganse que tienen A sub 0, algo de este estilo, ¿no? Tienen un estado inicial, muchos estados, algún estado final por ahí. Y después tienen A sub 1, que es estado inicial, de vuelta lo mismo, muchos estados, bla, 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 y algún estado final. Bueno, lo que hacen es, el estado inicial va a ser el estado de A sub 0, ¿sí? Ahora, cuando llego al estado final de A sub 0, paso por una transición que no me consuma elementos al estado inicial de A sub 1, y ahí está. Entonces, con eso puedo construir la concatenación eh, de dos autómatas, ¿sí? Finalmente, para construir la estrella, ¿sí? ¿Qué es la estrella? Es, por ejemplo, si tuviera de vuelta A sub 0 y A sub 1 como antes, el lenguaje vamos a ponerle, bueno, vamos a buscar otro ejemplo. Este ejemplo no es muy interesante para este caso, pero si tuviera, vamos a pensar en algunos, si tuviera un autómata, por ejemplo, vamos a hacer un autómata acá que me reconoce cadena, vamos a hacer una 0 que empiece en 0 y sea 0, 1 nomás, muy simple, ¿no? Me reconoce esas cadenas, ¿sí? Me reconoce esas cadenas, esa cadena nomás, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ese es un autómata muy simple, pero A sub 0 estrella, ¿sí? Me reconocería esa cadena muchas veces. Eso es lo que hace la estrella, me concatena muchas veces. Dice este ejemplo es muy simple, que se puede hacer obviamente con ejemplos más interesantes. Las cadenas que reconoce sub 0
las permite concatenar muchas veces a sí misma. Esa es la estrella, ¿no? Entonces, dado un autómata, ¿cómo construyo su estrella, su autómata estrella? Bueno, si tengo un autómata, supónganse de vuelta a sub 0 con estado inicial, un estado final. ¿Cómo hago para construir su autómata estrella? Lo que hago es unir los estados finales o el estado final con el estado inicial con una transición epsilon. Es eso, simplemente. Eso me permite reconocer patrones donde pasan recurrentemente las mismas cadenas. ¿Sí? Entonces, con esas tres operaciones, yo puedo unir, hacer unión de autómatas, hacer concatenación de autómatas o aplicar muchas veces un autómata. ¿Sí? Bueno, ese tipo de operaciones se llaman operaciones regulares. O sea, yo tengo lenguajes, unir dos lenguajes, concatenar dos lenguajes, ponerle así, y iterar o las tres sobre el lenguaje se llaman operaciones regulares sobre lenguajes. Los lenguajes que yo puedo construir de esa forma se llaman lenguajes regulares. ¿Sí? Que son aquellos que yo puedo construir utilizando estas operaciones. ¿Sí? Bueno, los autómatas finitos deterministas y los autómatas finitos no deterministas permiten reconocer esta clase de lenguajes regulares. Son lenguajes simples, pero son muy útiles para reconocer patrones. ¿Sí? Voy a seguir un poco con la presentación. Entonces, para eso usamos los autómatas, para reconocer lenguajes regulares. ¿Sí? Vamos a ver que hay otra clase de lenguajes. Ya lo vamos a ver ahora en un ratito, pero vamos a ver a la presentación. Esperen un minuto. Ahí les comparto de vuelta la presentación. Entonces, los autómatas nos permiten reconocer lenguajes regulares. ¿Sí? Son lenguajes que se construyen con las operaciones regulares. Algunos conceptos básicos que yo estaba hablando, que por ahí, no sé, vamos a repasarlos, porque son interesantes, son los siguientes. Un alfabeto, ¿sí? Como yo les llamaba sigma, generalmente se llama sigma, lo notamos con la letra sigma, es una colección de símbolos. Por ejemplo, el alfabeto binario es la colección del símbolo 0,1. El alfabeto que usamos nosotros es el alfabeto que tiene las letras A, B, C, D y F, ustedes la conocen. Después tenemos diferentes alfabetos, dependiendo de lo que querramos escribir. Una cadena es una secuencia de símbolos de algún alfabeto. Por ejemplo, una cadena binaria es una secuencia de símbolos binarios. Y así, una cadena de otro alfabeto podría ser algo mucho más complejo. Y un lenguaje, como les dije yo anteriormente, es un conjunto de cadenas. ¿Sí? Algunos ejemplos simples. El lenguaje castellano es el conjunto de todos los, podemos definirlo como el conjunto de aquellos textos que están bien escritos en castellano. El lenguaje Haskell, ¿sí? Está dado por por el conjunto de todos los programas, todos los textos, código fuente de Haskell, que están bien escritos. O sea, que ustedes le pasan el intérprete y le dice está bien. También podríamos definir el lenguaje, por ejemplo, de números primos en binario. ¿Sí? Podríamos escribir todos los números primos en binario y considerar el lenguaje de esos números. Así que sería acá, es infinito, ¿no? 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, y así. Bueno, esto es definir esto por extensión. Obviamente lo podemos definir de otra forma, pero extensionalmente tenemos que escribir todos los números, lo cual es complejo porque son infinitos. Lo que podemos hacer para definir lenguajes sin describir extensionalmente todos los elementos que pertenecen a él es usar gramáticas. ¿Sí? ¿Qué es una gramática? Es un conjunto de reglas
que nos permiten definir los lenguajes. Un ejemplo, para que ustedes vean lo que quiero decir. Supónganse esto es una gramática. Esto que se llaman acá con las producciones, estos que están acá con las flechas se llaman producciones. Entonces, esto me dice, se los leo informalmente. Una expresión, esta gramática me define el lenguaje que contiene expresiones aritméticas. Está definiendo todas las expresiones aritméticas bien formadas. Entonces, ¿qué digo? Una expresión aritmética es la suma de una expresión aritmética, la multiplicación de una expresión aritmética, o la resta de dos expresiones aritméticas, y esto es la multiplicación de dos expresiones aritméticas, o una expresión aritmética entre paréntesis, o simplemente un número. ¿Sí? En donde un número es una constante, o una constante seguida de un número. Y una constante es 0, 1, 2, 3, los símbolos esos básicos. Bueno, estas reglas me permiten definir lo que son las expresiones aritméticas bien formadas. ¿Sí? ¿Cómo sé si una expresión está bien formada? Si yo la puedo generar utilizando estas reglas. ¿Qué tiene una gramática? Una gramática tiene reglas, como están acá escritas, donde tenemos no terminales. No terminales son símbolos como exp, que está acá, que después lo vamos a ir desarmando en otras cosas, pero finalmente van a ser o sumas o números. Es decir, esto no va a aparecer en las cadenas finales. Eso se dicen no terminales. Los terminales son los que van a aparecer. Por ejemplo, la suma, el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, va a aparecer en las cadenas finales. ¿Sí? Pero lo que me permite hacer una gramática es describir un lenguaje. Nos permiten definir lenguajes. Si ustedes vieron algún manual de algún lenguaje de programación, generalmente al final, en el apéndice, está la gramática. Bueno, en muchos lenguajes de programación, no en todos, pero si buscan algún manual, en los apéndices generalmente aparece la gramática que define el lenguaje de ese lenguaje de programación. ¿Sí? O sea, una gramática que les dice exactamente cuáles son los textos de ese lenguaje de programación. Entonces, con esa gramática ustedes pueden ver si sus programas están bien escritos o no. Lo que hacen los compiladores, usan gramáticas y herramientas que ustedes les escriben la gramática, describiendo su lenguaje, y ya esas herramientas generan lo que se llama un parser, que permite procesar cadenas y decirle, mira, este texto está de acuerdo a esta gramática o no. O sea, les reconoce, eso hace un parser, les reconoce los textos y se fija si están de acuerdo a la gramática que ustedes les escriben. Entonces, esto se puede hacer automáticamente. Hay herramientas en las cuales ustedes le escriben la gramática, ¿sí? Y la herramienta se fija, si usted le pasa un texto, si ese texto respeta la gramática. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo hago yo para saber si un texto respeta una gramática? Si yo la puedo generar usando las reglas. Por ejemplo, este texto que está acá, 5 más 10 por 3, respeta esa gramática que les di. ¿Cómo lo sé? Bueno, porque yo con esa gramática, con las reglas, puedo derivar este texto. Fíjense. Bueno, una expresión es una suma de expresiones. Esto es una suma. Después, una suma de expresiones, puedo decir que el segundo sumando es una cadena que está entre paréntesis. Fíjense que la segunda está entre paréntesis. Yo voy produciendo, siguiendo las reglas, voy produciendo el texto final. Si yo puedo hacer eso, quiere decir que este texto se puede generar con la gramática. O sea, pertenece al lenguaje que la gramática define. Esto se llama derivación en gramáticas. ¿Sí? El lenguaje definido por la gramática viene dado por todas las cadenas que podemos generar con la gramática. O sea, con gramáticas nosotros podemos definir lenguajes. ¿Sí? Y lo podemos hacer de una forma que me identifica exactamente qué cadenas van a pertenecer a ese lenguaje o no. ¿Sí? En los lenguajes de programación lo que se usa son justamente estas técnicas, es definir con gramáticas el lenguaje de programación, ¿sí? Y después usar herramientas que permiten reconocer los textos para ver si respetan esa gramática o no. Bueno, entonces, ¿qué es una gramática? Bueno, una gramática consta de conjuntos de símbolos terminales, que son en el ejemplo anterior 1, 2, 3, 4, las constantes básicamente. O sea, son los símbolos del alfabeto. Conjuntos de símbolos no terminales, que sirven para definir las estructuras sintácticas.
anteriormente exp, num, cons en el ejemplo anterior, y conjunto de reglas o producciones, que me dicen, me van diciendo cómo voy formando las construcciones sintácticas de mi lenguaje. ¿Sí? Y una derivación es una secuencia de aplicaciones de reglas. ¿Sí? El lenguaje viene dado por todas las cadenas que nosotros podemos derivar usando la gramática. Bueno, en computación hay ciertos, esta gramática que está escrita acá, está escrita con flechitas y, digamos, con un lenguaje medio ad hoc, pero en computación tenemos lenguajes para describir gramáticas. Uno de ellos se llama BNF, ¿sí? Que se usa para describir las gramáticas en hoja de programación, que en vez de una flechita tiene este símbolo que está acá. Bueno, tiene diferentes construcciones, no le voy a explicar en detalle, simplemente le introduzco un poco la idea por si ustedes lo ven, pero lo que hace es permitirle definir gramáticas. ¿Sí? También tiene la barrita como recién, y después tiene otras construcciones que permiten hacer gramáticas de una forma más rica. ¿Sí? Pero es una forma de definir gramáticas como yo la definí acá. ¿Sí? Por ejemplo, esto que está acá, esta gramática, me está definiendo declaraciones de variables. ¿Sí? Me dice, mirá, una declaración de variables es la palabra var seguida, los no terminales, acá se ponen entre corchetes angulares, seguida de un var dec list, una lista de declaraciones de variables. Una lista de declaraciones de variables es un tipo, ¿sí? Y después las llaves son cosas opcionales. Podría ser seguido de más declaraciones de variables. Y así. Y así yo puedo definir una gramática que me dice cómo son las declaraciones válidas de algún lenguaje de programación. Esto es tipo, me parece, Haskell. Haskell no, Pascal, perdón. Bueno, no falta mucho para esta clase para terminar, pero por ahí podemos seguir el próximo viernes, porque son muchas cosas y me gustaría que ustedes por ahí puedan pensarlas un poco, no avanzar tanto y por ahí hacemos una clase final el viernes, ¿sí? Para terminar. No sé si les parece. Aparte quería mostrarles la herramientita esta grep que les conté anteriormente, así que por ahí preparo algunos ejemplitos de cómo se usa. Así ustedes pueden ver cómo se usa en la práctica. ¿Sí? Pero lo que vamos a hacer es, la próxima clase retomamos esto, ¿sí? Yo lo hacemos un repaso, terminamos con todo, vemos las herramientitas de esta grep que se usan en la práctica para usar este tipo de cosas, procesar lenguajes y esto, y terminaríamos con las clases teóricas. ¿Sí? Como les dije anteriormente, todos estos temas, todo esto van a entrar en el final, digamos, van a entrar preguntas del estilo, ¿qué es un autómata? Los ejercicios que le di recién, qué es la diferencia entre autómata no determinista, autómata determinista, ese tipo de cosas que vimos ahora. Eso puede entrar en el final. ¿Sí? Las cosas que hemos visto en esta clase. ¿Sí? Entonces, por eso les recomiendo que lean el capítulo ese que les di del libro. ¿Sí? El libro está también en la primera clase que di, que yo di la bibliografía que íbamos a usar, está ahí. También está ahí el nombre del libro. Van a entrar preguntas de esto, preguntas simples, pero pueden entrar. ¿Sí? O hacer un autómata que reconozca tal patrón, así como vimos recién. ¿Sí? Entonces pueden entrar algunas preguntas, ¿sí? Para que ustedes estudien este tema. Entonces sí va a entrar. ¿Sí? No van a entrar muchas preguntas, pero sí les puedo preguntar, bueno, de la diferencia, cuál es la diferencia entre un autómata no determinista y determinista, decir si este autómata acepta tal cadena, ese tipo de coses. Les voy a dar después, les subimos un cuestionario, le vamos a subir un práctico para que ustedes puedan hacer algunos ejercicios de esto. ¿Y qué me decía Mateo? Para rendir el final es necesario haber probado lógica, no me acuerdo si, sí, las correlativas para anotarse, me parece que pide las dos aprobadas, no me acuerdo exactamente, pero creo que sí. Bueno, entonces la próxima clase seguimos con esto y terminamos ahí, terminaríamos los temas de la materia. ¿Sí? Traten de buscar este libro, ¿sí? Tratar de buscar, porque seguramente si tienen algún chico que ya haya hecho la materia o entre ustedes, traten de buscarlo, conseguirlo, así pueden pegar una mirada a los temas que hemos visto hoy y repasarlos.
Así la próxima clase, ustedes si tienen dudas me las preguntan. Me dice Matías si hace falta hacer el TP y le vamos a pedir a todos que hagan el TP, ¿sí? Le vamos a pedir a todos que hagan el TP. Entonces, háganlo de vuelta el TP. ¿Sí? Después, en todo caso, lo hablo con Marta y le escribimos, pero la idea que teníamos es que sí, que lo hagan. Así como han ido cambiando estos años, han sido muy diferentes al resto, le estamos pidiendo que lo hagan. Aparte, el TP no es tan difícil, les va a servir a ustedes para practicar Haskell. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No sé si tienen más preguntas. Si no tienen más preguntas, nos vemos el viernes. La idea es que ustedes puedan leer estas cosas. Así el viernes, si tienen dudas, me preguntan y despejamos las dudas que pueden llegar a tener. El viernes ya terminamos, ¿sí? Con estas cosas. Bueno, si no hay más dudas, aparte, pónganse con el TP también, ¿sí? Así, si vayan avanzando con eso, ¿no? Porque tienen que entregarlo el 30. Se vayan avanzando. Fíjense que en el TP las fórmulas ya están hechas, digamos, ya se las dimos nosotros, se deberían ir haciendo las otras funciones. Así que vayan viéndolo tranquilos y cualquier cosa van preguntando, ¿sí? Bueno, nos vemos el viernes entonces.